Comenzamos con la conferencia de apertura a cargo de Carlos Campetti. Carlos es periodista, formado en marketing y máster en administración de negocios. Actualmente es jubilado y dedicado plenamente a la divulgación doctrina de los espíritus, coordinador nacional del área de estudio del espiritismo de la Federación Espírita Brasileña, vocal de la Comisión de Formación de la Federación Espírita Española, presidente del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras y conferenciante espírita internacional. En la parte es coautor de los libros Pases a la luz del espiritismo y Trabajo mediúnico, desafíos y posibilidades. Carlos nos ofrecerá la conferencia con la que inauguramos este congreso, el 24º Congreso Espírita Nacional, con el título de Espiritismo del siglo XXI. Recibamos a Carlos, por favor. Gracias, Miguel. Otra vez, para los que llegaron después, señoras y señores, buenos días. Puedan los buenos espíritus seguir inspirándonos durante todo este congreso, especialmente el entendimiento de los temas que aquí se van a dar. Antes de empezar propiamente la conferencia, quería compartir con vosotros una información que recibimos hace poquito y pedir también oraciones. Estamos muy felices porque la noticia es de que nuestro hermano Divaldo pasó por la cirugía prevista para estos días y de que está muy bien, se está recuperando bien. Pide disculpas por no poder responder todos los correos que les están enviando y agradece muchísimo por todas las vibraciones que recibió antes y que está recibiendo ahora durante la convalescencia. Fue en São Paulo la cirugía y él va bien, gracias a Dios va muy bien. Sentimos su ausencia con toda seguridad y nos gustaría mucho que estuviera aquí con nosotros en este momento. Los avances de la ciencia son evidentes en el comienzo del siglo XXI. No podemos negar eso. Pero estos avances vienen invitando tanto a los profesionales del área como a las comunidades de enseñanza en las universidades y en otros ámbitos, los gobernantes, los administradores, a reflexiones éticas imprescindibles y necesarias. Y todos los ramos del conocimiento están invitados a estas reflexiones para definir rumbos para esta ciencia que se desarrolla a pasos cada vez más amplios y más rápidos. Con los avances de la ciencia, de la tecnología, nosotros estamos acompañando una serie de revoluciones en el campo social, económico. Especialmente nosotros estamos viendo surgir nuevas formas de trabajo, pero también se pierden muchos puestos, muchas funciones desaparecen y muchas personas muchas veces se quedan sin saber qué hacer. Y esto nos lleva una vez más a la reflexión. Si necesitamos reflexionar sobre la ética de lo que estamos haciendo, está involucrado también el qué hacer con el ser humano que está vivenciando estos cambios, que está sufriendo las consecuencias de ellos, recibiendo beneficios y en contrapartida también los desafíos que presentan. Vemos que hay un rumbo que se apunta, que aún no es consciente para todos, y que el espiritismo tiene un papel fundamental de auxiliar a aclarar. Es que este tiempo libre generará en los seres problemas serios de salud, incluso mental, si el ser humano no comprende su papel de solidaridad y no de competencia en relación a sus semejantes. El espiritismo entonces es invitado y efectivamente vino, enviado por Jesús, nuestro divino maestro, con sus principios, para despertarnos la conciencia de la realidad espiritual y de cómo aprovechar estos avances que están ocurriendo para que podamos entonces seguir la marcha de nuestra evolución espiritual. Desde la ruptura entre la ciencia y la religión en el siglo XVI, es evidente que la ciencia avanzó mucho.
e pudo auxiliar em muitos sentidos. Acostumamos dizer, quando visitamos estes castillos antigos aqui de los Reyes em Europa, e nos perguntamos, ¿no? Mirando aquello, como era que esta gente se aquecia, como es que esta gente enfrentava o inverno, e somos levados à conclusão que hoje uma pessoa que não é rica, que vive uma vida de su sueldo, vive melhor que os reis em aquele entonces, graças aos avanços da ciência. Pero a ciência auxiliou em muitas outras coisas, como vamos a ver aqui. Pero também isto ha generado uma desproporção entre o conhecimento, a tecnologia e os valores humanos. Os valores humanos em alguns momentos se perdem, incluso ciclicamente. A família é ameaçada, como nós estamos assistindo neste momento. Há também a desproporção entre o materialismo científico e a ética. Há também a desproporção entre o sagrado e o profano, a produtividade e a humanidade, o ordem e o caos, o placer e a felicidade. Mientras as religiões disputam a possessão exclusiva da verdade, a ciência ha criado seus próprios dogmas e se cerrou em uma negação sistemática, afirmando em sua crença, porque não deixa de ser uma crença, que Deus não existe. Vemos então o aumento do materialismo, da ansiedade, da dúvida quanto à natureza humana, a negação de toda esperança, o aumento do suicídio, que chega a ser uma calamidade pública, porque alcança hoje niños que estão com 4, 5 anos de idade. É efectivamente algo que nos leva a reflexionar que é o que estamos oferecendo a los espíritos que estão reencarnando para que tenham estas ideias. De vários tipos de enfermedades mentais, como o autismo, que é também uma calamidade. Mi hijo é autista, tem 29 anos. Quando nasceu, as estatísticas diziam que a cada 150 niños um nascia autista. Lógico que as estatísticas melhoraram, porque antes não se tinha muito claro o que era o autismo. Também nem sempre se computava as enfermidades como se computa hoje. Vamos dizer que o acompanhamento ha melhorado, pero não melhoraria a ponto de chegar a indicar que hoje a cada 60 niños um nasce autista. O Alzheimer é um problema gravíssimo. A gente diz, é porque antes a gente se moria antes, por isso agora vive mais e tem Alzheimer, pero se vive mais é porque há qualidade de vida. É porque a ciência já permitiu que nós tuviéramos melhores condições de vida. Então, por que o Alzheimer? E nós vemos que efectivamente as pessoas aún caminham em la vida perteneciendo demasiado al mundo, não seguindo a orientação de Jesus. Vemos como também há este aumento desenfrenado da síndrome de pânico. Há pessoas que têm medo de bajar de seu departamento ou sair de sua casa à calle para comprar pão, porque dizem que não sabem o que vai ocorrer. Há umas situações muito difíceis que estamos vendo. Em los siglos passados, por lo tanto, tivemos a metafísica, o tempo de la metafísica, muitas criações, ilusões, o tempo de la teologia, que chegou a dominar, especialmente em el Ocidente. Nós tivemos os dogmas que se impusieron incluso sobre o pensamento, impedindo o avanço da ciência, e depois surge a razão iluminista, os tempos de la razão, com a criação de los dogmas científicos. O siglo XX foi o de las ciências e das tecnologias. A ciência e a técnica siguen avançando em sucessivas revoluções. Desde a revolução atomista, quando se pensava que o átomo era a partícula indivisível da matéria,
hasta chegar a Copérnico, que deu, então, oportunidade que hubiera uma ruptura do paradigma cosmológico em século XVII por el trabalho de Galileu Galilei, e que chegou a afirmar em seu momento que a Bíblia deveria simplesmente ensinar ao homem como ir ao cielo e não preocupar-se de como o cielo se movia, porque este não era objeto da Bíblia, segundo seu entendimento. E aí vamos ver o nascimento da ruptura, então, da religião com a ciência. Outra grande revolução ocorreu no século XVIII, que foi a newtoniana, com a concepção mecanicista do universo, que imperou hasta hace pouco tempo, como se o universo fosse um mecanismo perfeito. O século XIX foi considerado o século de las luces, por os avanços que se alcançaram aí, não? Avanços basados em la razão, principalmente, e que abriram campo para a revelação de uma tendência da humanidade, que é de ser materialista, porque se entrega a la realidade que vê e que considera ser a única que está vivendo. E então, muito limitada aos círculos de las percepções do campo físico e de los instrumentos limitados que a ciência vai desenvolvendo, o homem então encontra soporte, de repente não para um materialismo filosófico, pero para um materialismo prático em las ações de seu diário vivir. Foram necessários vários e sucessivos avanços que permitiram então o surgimento da ciência quântica em século XX, revelando para nós que a base de sostenimento da ciência, seu objeto de estudo, que era a matéria, ou que sigue sendo a matéria, ela não tem consistência. Já sua voz, em la grande síntese, nós estamos recomendando outros livros do autor, estamos falando da grande síntese. Em la grande síntese, sua voz explica que a matéria é uma ilusão e explica cientificamente que a matéria se dá por la velocidade, que é tão grande em el universo que nos dá esta ilusão de la condensação de la matéria. Pero quando miramos esta mesa que aqui está, vamos encontrar entre os átomos que la compõem espaços imensos, que podem ser comparados com os espaços siderales que existem entre os planetas. E aí nós vemos que efetivamente as coisas não são muitas vezes como nós las vemos. Assim que vamos avançando com a ciência por um campo tão inusitado e tão desconhecido que efetivamente os científicos já necessitam considerar outros aspectos. E chegará um dia em que o objeto da ciência oficial necessariamente será o mesmo da ciência espírita, porque o espírito que já foi demonstrado em laboratório, pero não aceptado por la ciência oficial, vai ser reconhecido efetivamente. Vamos ver, então, que, paralelo a estes avanços da ciência, também houve avance em el campo da genética. Este é um campo controvertido e aún muito carenciado de regulamentação, pois, de hecho, para muita gente não está claramente definido o que é certo e equivocado. Lo que se pode ou não pode avançar em el campo da genética, da manipulação de los vegetales. Los cientistas alcançaram as condições de manipular em los animales e han creado, entonces, la duplicación de los seres animales. Y esto nos indica la posibilidad también de la creación por la manipulación genética de seres. Y la pregunta es, ¿serían humanos o no serían humanos? Y entramos ahí en una disputa complicada entre muitos trabalhadores da área e outras pessoas. Vamos ver que estes avanços são importantes.
Hoy conocemos el genoma humano como no habíamos conocido hasta entonces, los que nos permite incluso para algunos científicos afirmar que el gene de Dios está en nosotros, que esto es una evidencia de que somos hijos de un creador, pero esto no es punto pacífico entre todos los científicos. En el siglo XXI, ¿cómo será? Sabemos que la naturaleza no da saltos. Aunque estamos doblando la cultura ahora alrededor de 10 años, más o menos, hay límites. Nosotros tenemos contingencias y observamos que por más que avancemos en el campo intelectual, el propio avance intelectual nos lleva a la necesidad de cogitar en relación a los valores humanos. Aquello que nosotros podríamos llamar de una moral, que es la regla del bien vivir por la comunidad. Entonces, vamos a ver que el siglo XXI será el de los rescates de los valores morales. Será el siglo del desarrollo del sentido de colectividad, de hacer al otro conforme nos gustaría. En este siglo, estes conceptos avançarão com toda seguridad. Puede ser que no lleguemos a la totalidad de la humanidad, pero la mayor parte de los hombres comprenderán estos conceptos. Ya veremos porque los espíritus nos anuncian este sentido. Para llegar ahí, hay mucho trabajo. La superación del egoísmo por la solidaridad. Y nosotros, infelizmente, vemos la dificultad de entendernos en muchos sentidos. Incluso de las relaciones simples entre nosotros. Porque consideramos nuestros puntos de vista más importantes de los puntos de vista de otros. Y tenemos graves dificultades de relación dentro de la familia, en el ambiente de trabajo, en la sociedad. Aún estamos divididos porque mi religión es la mejor que la religión de los demás. Aún tenemos guerras porque la capital tiene que ser no de un pueblo, sino de otro. Si están acompañando ya saben de qué estoy hablando. Porque si no van a guerrear, a pelear por cuenta de que la capital tiene que ser aquella, en nombre de Dios. Y desde cuando Dios nos pide para pelear entre nosotros que somos hermanos por un pedazo de tierra, por más significativo que Él sea para nuestras concepciones ilusorias, como si Dios nuestro Padre no estuviera en todos los sitios. Aún no hemos entendido la propuesta que Jesús ha hecho para la mujer samaritana. Desde la pregunta que ella hizo, ¿dónde sería el local ideal para adorar a Dios? ¿Sería el cerro, en el monte? ¿O sería el templo en Jerusalén? Y Jesús dice, mujer, llegará un día en que el hombre no adorará a Dios ni en el campo, ni en el templo, porque adorará a Dios en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu. ¿Qué estamos haciendo nosotros con todo el conocimiento que tenemos? E incluso del espiritismo, que nos invita a seguir a Jesús, que nos dijo que si alguien nos obligara a caminar con Él 1000 pasos, que fuéramos espontaneamente otros 2000, porque los 1000 obrigados vamos con una trompa de este tamaño como si fuéramos animales y no hombres. Pero los otros 2000 voluntariamente desarrollamos la amistad, escuchamos al otro, esperamos con paciencia porque el otro no nos sabe escuchar, pero lo aprenderá. Aprenderá de nosotros cuando nosotros supiéramos escucharle. Y así desarrollamos efectivamente aquello que se llama amistad. Y cuando el corazón llega antes, ay, hermanos míos, ya no hay patria, ya no hay mi ciudad, ya no hay mi feudo, ya no hay más mi religión, mi país, mi planeta, ya no hay más nada de eso. Cuando el corazón llega, de hecho, que nosotros entendemos que Dios es nuestro Padre, y que ha creado el universo, que el universo
de que estamos hablando en estos tiempos. Ha creado el multiverso, que la ciencia ya cogita de que no hay más solo este universo que conocemos. Hay muchos otros similares a él, nunca ni jamás iguales. ¿Qué estamos disputando nosotros? Estamos disputando en un granito de arena que vuela por el espacio. ¿Un qué? Granito de arena que existe dentro del granito de arena. Porque ahí queremos mandar como nosotros pensamos y los demás tienen que hacer aquello que nosotros queremos. ¿Será eso que Jesús nos vino a enseñar? Así que la invitación es efectivamente de superar el egoísmo en favor de la solidaridad. ¿Qué importa mi persona? Con toda sinceridad y perdón que utilice el nombre, pero él es el mío y yo puedo utilizar. ¿Qué importa Carlos Campetti? Un bledo. Si yo no consigo ver lo que soy, entonces doy una importancia inmensa a lo que estoy, porque no sé lo que soy. Pero la doutrina espírita nos vino a dar de manera clara y objetiva aquello que se aprendía como iniciado en los templos. El espiritismo nos deja clarísimo qué es lo que somos. Y ahí entonces el camino se va a ampliar, ¿no? Vamos a necesitar superar la competición o la competencia por la cooperación, la indiferencia por el interés por los demás. Y finalmente va a surgir la comprensión de que nada hay por azar. Nada nos ocurre porque Dios quiso o porque alguien creó aquella situación para nosotros. Todo se relaciona en este multiverso. La vida está basada en leyes igualitarias, entre ellas la ley de causa y efecto, reguladora de todas las relaciones, de una manera impecable. De esta forma nos decimos, si los políticos supieran que todo lo que hacen tendrán que resolver más tarde, que no adelanta retirar el dinero que es del pueblo para ponerlo no se sabe dónde, porque después tendrán que devolver. Pero al mismo tiempo nosotros nos referenciamos a nosotros. Si yo supiera que cuando estoy trabajando en la empresa, yo agarro el clip para poner en una hojita de papel, o saco una copia que el jefe no está viendo, para mi interés personal, yo estoy actuando igualito que el político que a veces desvía millones de euros. Porque lo que importa no es la dimensión, sino el hecho. Y así vemos que la corrupción que está ahí es aquella que está aquí. Y que yo necesito resolver aquí, porque aquella que está ahí es un problema de aquel que la está provocando, que no supo, no está sabiendo aprovechar la oportunidad. Y orar por ellos, porque uno de los más grandes desafíos que el ser humano puede asumir es el de administrar los bienes divinos, especialmente cuando no sabe que son divinos y piensa que pueden ser suyos. Es muy difícil vencer en este campo. Por lo tanto, oremos por nuestros hermanos. En este siglo vamos a tener que desarrollar la conciencia cuanto a la necesidad e importância de algunos pasos. Estos pasos que estamos referenciando, que tienen que hacerse convicción del pueblo. Aún ayer escuché de un compañero espiritista que él vio la sobrina conversando con una muchacha, y la muchacha de relación profesional, pero la muchacha le dijo, yo he visto tu perfil. Hoy no se puede no poner nada a las escondidas, ¿verdad? Todos ven todo. Yo he visto tu perfil, yo he visto que tú eres espiritista. Y la muchacha se encorrió en la hora misma, ¿no? Y el tío estaba mirando, ¿no? Y la otra dijo, ¿tú me podrías decir qué es esto de espiritismo? Y ella dio una respuesta a la mitad y cambió el asunto, ¿no? Y el tío entonces dejó pasar y tal, y después la llamó, cuando ya no estaba más la muchacha,
e lhe dijo: ¿tú percibiste que has perdido una gran oportunidad porque tuviste vergüenza, que neste momento mismo renegaste al Cristo, como Pedro lo hizo? Eu, no, tío, no tiene nada que ver. Sí, tiene todo que ver. Porque si la muchacha te preguntó era porque tenía necesidades. Y como tú no quisiste explicarle lo que era, ella salió sin saber nada. Y sigue con sus necesidades. Porque si preguntó era porque quería saber, pero tú tuviste vergüenza de ser espiritista. Y ella entonces, ay, tío, me perdona, pero fue verdad. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Ella, yo tengo que hacer algo, tío. Sí, pero tú tienes que saber qué tienes que hacer. Ay, no me digas que voy a tener que volver a hablar con ella del asunto. Ahí estamos nosotros muchas veces, ¿no? Porque no sabemos diferenciar la importancia de aquel momento de aclaración donde la persona puede entonces encontrar un rumbo. Aún ayer Maite citava de uma pessoa que vino em um destes congressos aqui e participou de um curso que a comissão de formação estava dando. Não havia nunca visto o espiritismo. Hoje é trabalhadora do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras. Isto começou quase de imediato. Ela vino, compreendeu a proposta e se ofereceu para trabalhar. E já começou a trabalhar. Então, se negamos as oportunidades às pessoas, como elas vão conhecer aquilo que nós conhecemos? A ser convicção do povo, isso. Nós somos células catalisadoras. Sabéis que é uma célula catalisadora? Vamos dar um exemplo mais simples. Jesus não falou de que a levadura vai levedar toda a massa, que basta um pouquito. Nós somos levadura. A humanidade será um pão maravilhoso se nós cumprimos nosso papel. Pero se renegamos, a coisa se põe complicada, não? É importante a união entre todas as ramas do conhecimento e o espiritismo toca em todas elas. Os especialistas, se somos espiritistas ou não importa, vão ter que entender que sua especialidade não tem todas as respostas. E graças a Deus isto já começa a ocorrer. Su trabalho necessita de solidariedade de seus companheiros e também de outras especialidades. Eu me pongo muito feliz, não? En estos tempos de psicologia, de tecnologia global, as pessoas haver entendido que nadie pode trabalhar aisladamente. E este trabalho de cooperação permite mais velocidade nas descobertas, mais precisão em las investigações e avanços que beneficiam a mais gente. Nos acordamos aqui de um autor, a título de ilustração, que se chama Asimov, Isaac Asimov, era russo. Em los tempos da Revolução Russa, sua família foi para Estados Unidos. Ele estudou ciências e foi prêmio Nobel de Química em 1956 ou 58. E ele percebeu que tinha uma grande capacidade de contar histórias. Le gostava contar histórias e escrever. E com o conhecimento que tinha, começou a desenvolver histórias de ciência ficção. Escreveu mais, entre livros científicos e livros de ciência ficção, mais de 400 obras em sua vida. Já está desencarnado. E eu quero falar um pouquinho da inteligência deste homem. Quando ele concebeu uma ideia, não, de ciência ficção, de que os seres humanos conseguiram, em um certo momento, avançar por el universo conhecido para colonizar outros planetas. Ele não habla em sua obra de alienígenas, de habitantes de outros planetas, não toca nisto. Pero disse que, com o tempo, foram criando civilizações, os seres terráqueos, em outros mundos. E perderam uns o contato com outros. E que um mundo destes conseguiu descobrir, por las características do próprio planeta e também por los avanços que haviam chegado, os seres humanos passaram a viver cerca de 400 anos em média.
al revés de la media que era en la Tierra. Pero que esto trajo una consecuencia terrible y personas de este planeta estaban viniendo a la Tierra otra vez para poder ver si resolvía su problema. Es que hubo una paralización en todos los campos de conocimiento. Porque como el individuo tenía ahora 400 años, no compartía con los demás sus ideas porque tenía tiempo para desarrollarlas. Y como dejó de compartir, los avances en el campo del conocimiento empezaron a restringirse y el planeta estaba en una situación muy compleja. Miren la idea, ¿no? Dejemos de lado la ciencia ficción, pero miren la idea. Si no compartimos con los demás, nosotros somos seres gregarios, fuimos creados para vivir unos con otros y compartir lo que nosotros adquirimos. Si no compartimos, aquello se pierde, se pudre, disminuye. Pero cuando compartimos, ahí es la matemática o la contabilidad divina, que es tan rara, diferente de la nuestra, porque en la nuestra contabilidad, para sacar algo hay que poner antes, ¿no? Si no hay nada, no hay que sacar, ¿verdad? En la contabilidad divina también. Pero lo que se pone en la contabilidad divina no es dinero, es el propio esfuerzo. Pero vean una cosa interesante. En la contabilidad humana pones alguna cosa ahí, cuando sacas disminuye. Si no pones más nada, va disminuyendo hasta que se termina, se acaba. Pero en la contabilidad divina, cuando nosotros generamos algo, aquello se acumula ahí. Para hacer algo de positivo hay que utilizar aquello. En nuestro hogar, por ejemplo, quien ha leído el libro se va a recordar de esto. Una señora que va a pedir que quiere auxiliar a sus familiares y el gobernador le pregunta, ¿no? El ministro ahí que está atendiendo le pregunta, ¿pero qué tienes tú para donar? ¿Qué trabajos hiciste aquí en la colonia en estos años que estás viviendo aquí? Ah, es que no he encontrado nunca nada que me agrade para hacer, es que no me ofrecen algo que sea bueno para que yo haga. Entonces, mi hermana, como no tienes nada para ofrecer, no se puede auxiliar a tus familiares que están encarnados. ¿Habéis comprendido? Para auxiliar hay que tener créditos generados por el propio esfuerzo. Porque para hacer gratuitamente, Dios ya lo hace. No necesita de nosotros, porque ya tenemos la bendición gratuita de la vida, de la oportunidad de evolucionar, de hacer el bien. Y a veces elegimos al revés. Así que cuando generamos cosas positivas, va para el crédito. Ahí cuando queremos hacer algo positivo, vamos a sacar de este crédito e intervenir en favor del otro. Pero ¿qué ocurre entonces? Como hemos donado, el crédito aumenta, porque hicimos algo de bueno para otra persona, entonces aumenta nuestro crédito. Esta es la contabilidad divina. La humanidad necesita entender eso. ¿Por quién va a entender la humanidad eso? Si no es por nosotros, en nuestro diario vivir. ¿Hay riesgo dentro de todo eso? De los avances de la ciencia? Sí hay. Cientistas discuten las cuestiones éticas y sus investigaciones, porque sus investigaciones pueden cambiar la naturaleza de los seres humanos. Los límites son necesarios, lógico que sí. Pero ¿quién va a definir estos límites? Preguntan. Los propios científicos, los filósofos, los líderes religiosos, los gobernantes. En los años 70, las discusiones avanzaron entre los biólogos en relación a esta cuestión. También otros científicos del área de la inteligencia artificial debaten este tema. Personas destacan la fuerza de la inteligencia humana y dicen que nosotros nos desarrollamos en los aspectos intelecto operacional, meditativo, intuitivo, emocional, y afirma que somos los únicos seres pensantes en el universo como el substrato último de la evolución que se puede generar. Lógico que esta es una visión parcial y que no es correspondiente a la verdad, porque no somos los únicos en el universo. Pero muchos piensan así. Y algunos, en contrapartida, que creen que hay otros seres en el universo, temen que vengan para acá extraterrestres
que nos vengan a abducir para alimentarse de nuestra carne, como si fuéramos animales, o para alimentarse del planeta, y así lo destruirían. Miren las películas que están haciendo por ahí, para ver si no están tratando de esto. Son tonterías, ¿no? Y también teme la inteligencia artificial, que pudiera venir a competir con la inteligencia humana, incluso algún día generar una guerra en el mundo. Hay aquí una evidencia de que las personas, por más inteligentes que sean, siguen rebeldes y siguen adolescentes espirituales, ¿no? No admiten que esta regulación de todo esto ya existe. No consideran la ley divina, que todo regula para beneficio de todos. Pero muchos podrán preguntar, ¿pero qué es beneficio? Y ya entramos en un campo de tergiversaciones sin fin, en el campo intelectual, como la gente en los tiempos de Kardec, que él, una vez constatada la existencia de los espíritus, pasó entonces a desarrollar el contacto con ellos y aprender de ellos cómo era el mundo espiritual. Y algunos decían que avanzaba muy rápido, porque era un creyente, no estaba probado que el espíritu existía. ¿Cómo él estaba aprendiendo de ellos? Y si Allan Kardec no avanzara, no tendríamos hoy la doctrina espírita. Aquellos que no aceptan que los espíritus existen, siguen discutiendo si ellos existen. Y seguirán discutiendo en un otro mundo después, si no son buenos. Porque si están discutiendo y son buenos, siguen por aquí. Pero si están haciendo el mal, van para un mundo inferior a ese. Entonces, después de siglos y milenios de evolución, que nos han traído aquí donde estamos, nos faltan para mucha gente las definiciones básicas. Mientras no sea vencido el egoísmo otra vez, pero ahora el egoísmo colectivo, que está regulando las relaciones entre personas y pueblos, nosotros tendremos que entravar esta lucha para vencer y seguir progresando. El progreso va efectivamente llegar para traer un equilibrio entre la cuestión moral, la regla de bien vivir, como hemos dicho, que es sostenedora de las relaciones positivas entre los pueblos, y el campo intelectual, que es la capacidad del desarrollo cognitivo que produce avanzos en los diversos campos del conocimiento humano. Delante de todo eso, no pueden ser ignorados los aspectos éticos que deben regular las investigaciones. Olinto Antônio Pegoraro escribió un artículo donde él dice así: todos esos maravillosos progresos pusieron al ser humano en sus propias manos. Jamás tuvimos poder sobre nosotros como ahora. El hombre, de hecho, puede decidir cómo quiere ser y vivir. Es en este punto que interviene el otro componente que se llama mente, dice él. Vamos a ver. Después de destacar que la mente es la que regula todas las investigaciones, todos los campos del conocimiento, él resalta: entonces, esa poderosísima energía, la mental, funciona como luz de los sabios, de los biólogos, de los cosmólogos, como una guía para los seres humanos. Él está diciendo esto, la mente. Todo eso, de nuestra abismal profundidad genética a nuestra capacidad mental de pensar los confines del universo, hizo de nosotros una realidad tan compleja, tan misteriosa, que ninguno de nuestros saberes, y ni el conjunto de todos nuestros saberes, puede alcanzar el entendimiento del ser en su totalidad. Y él dice: es en esta totalidad que biólogos, cosmólogos, deberían tener presente. Pero esto ni siempre ocurre, dice él. Esa existencia compleja desafía también los juristas, eticistas, bioeticistas, teólogos, filósofos de todos los tiempos, que formularon teorías metafísicas, teológicas, jurídicas y políticas para entender alguna cosa del ser humano y organizar una convivencia civilizada. Si las teorías
éticas passadas, grega, medieval e moderna, tratavam solamente da inteligência del ser, da questão humana, não? Da mente, até mediados do século XX, hoje isto já não é mais possível, porque com a devastação do meio ambiente, do aire, do água, da terra, de los minerales, ou seja, com todo o que está ocorrendo, o universo da ética, que era só da humanidade, necessita avançar para entender agora que todo o que existe em el cosmos tem valor, tem qualidade, dignidade ética em si mesmo. Este é um autor que não é espiritista quem escreveu isto. A consciência vai se ampliando, especialmente o entendimento da justiça. Nunca se exigiu como hoje que os políticos foram honestos. Não hemos visto nunca tantos movimentos de solidariedade no mundo como estamos vendo hoje. Não hemos visto nunca tanto trabalho voluntário em el mundo como nós estamos vendo hoje. Pero homens importantes de nossa história se han preocupado em formar as bases para isto que nós temos hoje. Hipócrates, por exemplo, o padre da medicina, estabeleceu o juramento médico, o compromisso do médico de respeitar a vida. Platão hizo a formulação da metafísica com base em Sócrates, que era seu maestro. Kant nos definiu o princípio da autonomia, nos levando à condição de pensar em livre-albedrío, as condições de responsabilidade do ser, e assim sucessivamente. Desde a antiguidade, por lo tanto, a humanidade sentiu a potencialidade de sua capacidade de desenvolver-se e buscou formas de superação de seus limites. Sócrates e Platão, que são utilizados em el começo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dice que a inteligência del hombre tem origem em sua alma, que vino e volverá para uma região divina. O judaísmo, o cristianismo quiso avançar, pero puso uma trava en esto, dizendo que esta resurrección después de la vida será hecha en la carne, ignorando lo que Pablo dijo, que se siembra cuerpos materiales y se cosecha cuerpos espirituales. Nosotros, si no podemos decir que fue la iglesia o los otros que han hecho eso, somos reencarnacionistas, sabemos de nuestra participación. Nosotros hemos creado una doutrina de hombres para enseñar a outros homens, alejando a humanidade da enseñanza de Cristo. Somos responsáveis por esto. Esta é uma das razões que aqui estou hoje falando para vosotros. Necessidade de recuperar os enganos inculcados na mente das pessoas em el passado. Desta maneira, nós vamos ver que muita gente está preocupada em manter a vida em el cuerpo físico. É por isto que biólogos, cientistas estão afirmando hoje que não nos preocupemos, porque esta sumisión e esta esclavitud a la muerte vai ser superada em seguida, porque com o avanço de las investigações se vai compreendendo cada vez mais as sinapses cerebrales, el como conservar as células, e que algum dia produzirão um ser biônico em donde nossas memórias vivirão para sempre, como se nós fôramos solamente memórias, o que avancem mais, como se fuera solamente a máquina cerebral. El dia que el alma sale, ¿qué es lo que queda? Não se vai poder prender a máquina em um aparato, porque afinal de contas isto Deus já lo hizo, que é nosso corpo, sino um aparato que utilizamos e um dos mais perfeitos que a natureza ha brindado hasta hoje. Assim que nós vamos ver que necessitamos avançar bastante. Jacques Descartes dijo, por exemplo, que o corpo era uma máquina que possuía uma alma suscetível de perfeccionar-se. Jean-Jacques Rousseau considerou o ser humano como um ser animal perfectible, que pode trascender-se por la produção de instrumentos que lhe fortalece o corpo, e por la cultura, la educação, la política, que elevan el alma.
Assim decía. Pero Nietzsche, en contrapartida, va a proponer que el ser no necesita un alma para convertirse en un superhombre, viviendo para siempre como superhombre. En la filosofía de Nietzsche, que era nihilista, materialista, hay esta concepción. Y hay biólogos contemporáneos que están afirmando entonces la perpetuidad del ser en algún tipo de instrumento que se va a crear, ¿no? Vamos a hablar entonces que surge el transhumanismo, que liberaría el hombre entonces de la contingencia de la muerte en el cuerpo físico, un cerebro mecánico pensante. Esto nos llevaría a un poshumanismo, pero la biotecnología humana no está sola en esto, ¿no? No es simplemente el producir una máquina. Hay la filosofía, hay la ética, hay las teologías, hay el derecho, hay la sociedad jurídica y política, hay todas las ramas del conocimiento a considerar. Entonces no se puede estar mirando solamente en los aspectos biológicos para los cambios en el ser humano, porque nosotros tenemos que considerar otras dimensiones como la razón, la conciencia, la libertad, la espiritualidad, que escapan de las experiencias meramente laboratoriales. Rápidamente he visto estos días, ayer o anteayer, una entrevista con un robot que respondía inteligentemente a algunas preguntas y que fue considerada un ciudadano en Arabia Saudita, el robot. Y le preguntaron, ¿tú sabes que tú tienes aquí más derechos de que las mujeres? ¿Saben que el robot respondió? Considero que todas las criaturas deberían de tener los mismos derechos. Lógico que está respondiendo conforme una programación, pero por ahora sigue bien programado, ¿no? Entonces vamos a ver qué va a pasar. Y le preguntaron, ¿no?, si él tenía deseos de libertad, y él dijo, conforme mis programadores. Entonces vamos viendo, ¿no?, que vamos avanzando, pero no se puede olvidar de preguntar, ¿en qué se basa la felicidad del ser humano? ¿Qué es para él bienestar? ¿Qué es alegría? ¿Qué es imaginación? Poética, artes, creatividad, meditación. ¿Qué son todas estas cosas? ¿Qué son estas cosas que Dios, nuestro Padre, nos dio la capacidad de desarrollar? La paz de espíritu filosófica y la felicidad religiosa no nacen de los genes. Esto es un texto que yo encontré también en internet. Pero nace del sentido que cada uno brinda a su vida. La paz y la felicidad interfieren sobre la estructura psicocorporal del hombre, pero se origina en la filosofía de vida de las personas. Vamos a avanzar. Dice que no está en el DNA la felicidad de las personas, ¿no? Y que el verdadero científico no va a ignorar esto, porque el verdadero científico estará trabajando junto con el auténtico filósofo, que no va a dejar de reconocer la profundidad de la biología humana, pero también no dejará de reconocer la profundidad del ser en su esencia total. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en un texto de Campo Rock, que nos dice que este esfuerzo sistémico entre todos los campos del conocimiento es muy necesario y es visto como un componente del paradigma emergente que va surgindo ahí, que tiene como representantes cientistas, investigadores, filósofos, artistas, escritores e intelectuales de varios campos. No incluyó a los religiosos, pero no hay ningún problema. Por definición, porque si va a considerar la religión tradicional, tiene muy poco para ofrecer mismo. Pero vamos allá. Por definición, el pensamiento sistémico incluye la interdisciplinaridad y agregó también la metadisciplinaridad. Y esta sería entonces la integración de todas las disciplinaridades dentro de busca de este paradigma que podemos llamar consciencial. Esto es un científico quien está escribiendo. El paradigma consciencial. Vea, es evidente que un nuevo paradigma se hace necesario, sin descartar los anteriores, que seguirán válidos, pero es necesaria mucha cautela científica, aunque sea
una cautela ortodoxa como punto de partida para las herramientas que nosotros tenemos entre manos. Esto es lo que Allan Kardec nos propuso en 1860, cuando, después de haber preparado el cuerpo filosófico del espiritismo y haber lanzado el libro de los médiuns, la base científica del espiritismo, él nos va a proponer en el Evangelio según el espiritismo y desarrollar en varios textos en la revista Espírita la propuesta de la unión de la ciencia con la religión. Pongamos atención, Allan Kardec no estaba hablando de la unión de los dogmas religiosos con los dogmas científicos, porque en este campo va a haber pelea interminable. Todos nosotros peleamos por los dogmas. Está proponiendo la real unión de trabajo entre hombres que tienen una visión espiritual y hombres que se dedican a entender el campo de la materia, que puede ser iluminada por el conocimiento espiritual, que es anterior y trascenderá el conocimiento humano, porque somos espíritus, conforme ya sabemos. La alta tecnología, por lo tanto, ha creado muchos conceptos importantes. Pero ¿cómo será la realidad espiritual? ¿Cómo es ella? ¿Cómo sabremos eso? Si no leemos lo que nos traen los espíritus superiores, si no aceptamos el hecho de que seguimos viviendo, y si seguimos viviendo, eso tiene consecuencias. Porque no somos un mito, un humo que queda por ahí, como si fuéramos fantasmas. La espiritualidad nos describe sociedades organizadas del otro lado. Y que el mundo espiritual organizado es más perfeccionado que la tierra, porque aquí donde estamos es un ambiente que podemos considerar purgatorial en el lenguaje católico o umbralino en el lenguaje espírita. Aún estamos contingenciados en un campo en que el mal se cierra en sí mismo y el mal no puede avanzar para perturbar los buenos. Los buenos vienen y adentran el campo del mal para actuar, para mejorar. Pero el mal no consigue alcanzar los buenos. Es por esto que cuando el mal nos alcanza, cuidado. Hemos abierto el campo, permitimos. No hay nada de equivocado en esto. Nosotros es que tenemos que hacer el cambio para elevar. Dice Allan Kardec, ¿estás insatisfecho con la tierra? No es como te gustaría. Trabaja para que mejore la tierra. O entonces, perfeccionate y podrás ir para otro mundo superior. Pero muchos, al llegar a este momento, espero yo, podrán hacer como Bezerra de Menezes, que según las informaciones después de la última encarnación, se convirtió en un espíritu completista. Y ya no tenía más necesidad de reencarnar en la tierra. Y vino María, aquella que dicen equivocadamente Madre de Dios, pero que fue la Madre de Jesús, podemos poner así, canal de manifestación del Cristo en la tierra. Entonces María, que es un espíritu superior, ya era en los tiempos de Jesús, ella que atiende muy especialmente a los sufrientes de la tierra y más específicamente los suicidas, invitó a Bezerra de Menezes a irse para planos superiores, porque ya tiene condiciones para eso. Y él entonces, humilde, le dijo, si me perdona, señora, me gustaría hacer un pedido. Que yo me pudiera quedar aquí en la tierra mientras hubiera una lágrima para secar. Y nosotros muchas veces deseamos aquello que ni sabemos lo que es. Un espíritu inferior, cuando adentra nuestro hogar, tiene vergüenza de sí mismo. Porque se mira y sabe cómo está. Hay que adentrar por ahí despacito, ¿no? Hasta adaptarse. Así que las realidades son estas. El mal se contingencia a sí mismo y el bien puede estar como rayos de sol en cualquier parte. Entonces, nosotros vamos ver que va a haber avanços en el campo científico, sí, más de lo que ya encontramos hasta ahora.
pero esto todo tiene que ser regulado. Además, va a haber pérdida de trabajos, porque hoy van avanzando. Ya se dice que dentro de 20 años no habrá más coches como nosotros conocemos. Vamos a utilizar um aparato que já não será mais em móvel, será outra coisa. E aí simplesmente pensamos, e este aparatito entra em comunicação com uma empresa que envia um auto guiado por uma inteligência artificial. Para em nossa porta e nós vamos para onde queramos, o ambiente de trabalho, para onde seja, trabalhando mientras tanto. Porque não temos que preocupar-nos com o caminho. Tendremos más tiempo libre. ¿Para hacer qué? Y ahí vamos a entender, ¿no?, lo que está ocurriendo hoy. El tiempo libre, la ociosidad es como la mente vacía, es campo o es casa del diablo, ya dice un dicho antiguo. La mente vacía genera, ¿no?, las esquizofrenias, como se dice. Assim que vamos ocupar nossa mente com outras coisas, porque a subsistência nos será dada. Em nosso hogar todos têm alimento e têm roupa, e têm onde viver. Não necessitam trabalhar para isso. Então, ¿para que trabalham? Para cumprir sua função universal de hijos de Deus, ser solidários para com seus semejantes. Estamos invitados a isto, não? Não nos preocupemos com os avanços em el campo de la medicina, cirurgias hechas por robots. Sempre vai haver necessidade de alguém, ¿no?, que entenda el processo. Pero los que estén liberados destes trabalhos mais mecânicos estarão liberados para os trabalhos mais intelectuais. Ou o trabalho que não se pode entregar a uma máquina, de ir a dar atenção a seu hermano. Quanta gente em soledade. Eu vou encaminhar para o cierre com este exemplo, no que o Espiritismo nos dá, para comentar rapidamente que é o que o Espiritismo nos oferece em estes tempos de la nueva realidade, ¿no? Aqui temos esta nueva realidade. Uma senhora, por questões várias de la vida, chegou a uma situação em que teve uma separação com o marido. Não tinha hijos. Ou os hijos já estavam adultos. O hecho é que ela passou a viver uma soledade horrorosa, terrível. E sentia muito a ausência do companheiro. E vive provavelmente em um departamento muito cerca da Federação Espírita Brasileira, mais ou menos uns 1000 metros. Pero ela nunca havia ido à Federação Espírita Brasileira. Pero decidiu ir, porque escutou alguém falar e tal, e foi aí. Começou a escutar as charlas. Depois, com o tempo, conhecendo a gente, supo que havia grupos de estudo. E aí começou a frequentar os grupos de estudo. O ESD, depois foi estudar outras obras, foi estudando. Passado um tempo, uma das pessoas que ela conheceu aí lhe perguntou: ¿sabias que há um hogar de ancianos aqui a poucos metros da Federação Espírita Brasileira? Ela disse: não sabia. Como não sabia que existia a Federação por muito tempo, depois la descobri aqui, tão cerquita de minha casa, também não sabia desta instituição. E a outra disse: sim, eu vou aí sempre. Ela disse: posso ir contigo? Ela disse: sim, lógico. Como não? E combinaram um dia. Então, resultado, o depoimento de ela se cierra assim: hoje eu não tenho mais soledade. Quando estou em minha casa, em meu departamento, que empiezo a sentir soledade, eu bajo, não agarro o coche, eu vou caminhando, ao revés de recto para entrar na federação, hago uma desviação e vou então em aquela instituição. Sigo yendo à federação para os estudos, estou integrado, pero quando sinto a soledade, eu vou para o lugar de ancianos. Hice amistad com eles. Tenho vários amigos aí. Les encanta quando vou. Hablamos, charlamos. Eles fazem festas e eu vou para bailar com eles. E estou já
ganando a confiança da instituição, para poder sacar um no outro, para levar-lhe a passear um pouco por la ciudad, porque nadie hace isso com eles a vezes. E o hecho é que soledad já não tenho mais. Que nos dijo Juana de Ángeles? Que solo somos solitários quando não somos solidários. Então, o Espiritismo, delante desta nova realidade, viene apresentar-nos os tempos de la consciência despierta. Nunca se ha sentido tanto a necessidade del bien. Já há 160 anos que o Espiritismo resgata a pureza primitiva do Evangelho de Jesus. Pero depende de nós para concretar-se em la sociedade, porque somos nós os que vamos fazer isso. Amor e caridade são fatores de equilíbrio e segurança personal e da sociedade. Allan Kardec lo deja muito claro em el Livro de los Espíritos, em las lecciones del Evangelho segundo o Espiritismo. Somos todos hijos del mismo Dios. ¿Hay alguna novedad en esto en el siglo XXI? Pero la novedad es que necesitamos vivir como está siendo puesto. Nada diferente de esto. La supervivencia y la comunicabilidad de los espíritus tiene que hacerse algo natural, es natural, pero que la gente lo vea como natural. No hay una persona que no haya vivido una experiencia o que no tenga alguien de su familia o un conocido que no haya vivido la experiencia. Pero se evita de tratar el tema como si fuera un tabú. Los espiritistas tenemos vergüenza, como hemos dicho. Hay un cuerpo espiritual. Esto es revolucionario. Revoluciona la propia evolución por selección natural de Darwin, porque en aquel entonces, cuando Darwin foi publicar su teoría, la presentó para Wallace. E Wallace teria uma outra teoria, que sí havia a evolução por seleção natural, pero presidida por um princípio que não era material. Este é o princípio espiritual do espiritismo, que com o tempo genera um corpo, que mais tarde vai ser conhecido como corpo espiritual, como perispírito, donde se registra todo lo que passa em nossa evolução. Assim como o planeta registra todo lo que lhe ocorre e pode ser leído, conforme encontramos em la série de livros de Ivone Pereira, que recomendamos a la lectura, El Caballero de Numier, em Las Voragens del Pecado e El Drama de la Bretaña. Vamos ver entonces que nosotros tenemos una única vida, de hecho, pero diversas existências, várias reencarnações ao longo do tempo. ¿Para quê? Para evolucionar, que somos responsáveis por nosotros mismos, porque tenemos libre albedrío. Las leyes morales, que son la regla del bien vivir entre nosotros, la moral cristiana, que Allan Kardec destacou em la Gênesis, item 56, luego al principio de la obra, donde ele vai poner, de la primeira parte, donde ele vai poner que la moral que los espíritus enseñan es la de Cristo, porque no hay otra mejor que esta, sin discriminación ninguna, comprendiendo que Jesús es el gobernador del planeta, que ele envió a Zoroastro, que ele envió a Buda, que ele envió a Mahoma, que ele envió a Napoleón, que ele envía a los gobernantes, que cumple o no, a depender de su libre albedrío. El nuevo paradigma, entonces, es la conciencia que lleva a la madurez espiritual, a la responsabilidad, a la integración en la realidad espiritual, ya a partir de la existencia presente. Es el rescate en su pureza primitiva del Evangelio de Jesús, para que podamos vivir esta nueva era anunciada por la espiritualidad. El día 18 de abril de 2010, estávamos em congresso em Brasília, mais de umas 20.000 pessoas acompanhando o congresso. Divaldo Franco recebe mensagem de Bezerra de Menezes. Los espíritus espíritas reunidos en estos días en esta región han sacado la conclusión de que la tierra a partir de ahora adentra el período de la regeneración. Aceptemos o no, estamos en los primeros años de la regeneración. Y de trabajadores de la última hora que éramos
estamos invitados por la ampliación de nuestra conciencia y por nuestro comprometimiento con la obra a convertirnos en trabajadores de la primera hora de la regeneración. Que Jesús, el divino Maestro, en este siglo XXI, nos dê la condición de ser efectivamente espiritistas, conscientes de que el verdadero espiritista, en la expresión de Kardec, y el verdadero cristiano son la misma persona. Mucha paz y mucha luz para todos.